En 1955, el mundo vería el nacimiento de uno de los hombres más importantes dentro de la industria tecnológica. Esta es la vida de Steve Jobs. Steve Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955. No tuvo un gran comienzo, ya que sus padres biológicos lo abandonaron al nacer. Su madre, una estudiante soltera, y su padre, un joven profesor de origen sirio, no pudieron hacerse cargo de él, y fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja estadounidense que nunca tuvo oportunidad de estudiar. Sin embargo, los Jobs hicieron lo posible por enviarlo a la universidad. El joven Steve creció con sus padres adoptivos en el sur de San Francisco. En aquel momento, la informática seguía en sus primeras etapas de desarrollo, y aunque Steve no era un gran alumno, se interesaba especialmente por la electrónica, pero no era una mente brillante en los aspectos técnicos. Puede que Steve Jobs no fuera un genio, pero tenía los amigos adecuados, sobre todo uno, su vecino Steve Wozniak. Ambos compartían una gran pasión por la electrónica, pero con una diferencia. Wozniak era realmente un niño prodigio. Unos años más tarde, inventaría la máquina del futuro. Esta caja de madera, hecha con los materiales que Wozniak tenía a mano, parecía un juguete, y sin embargo, era el primer ordenador personal de la historia. A pesar de su apariencia, era absolutamente revolucionario. Se remonta al año 1976, una época en la que los ordenadores aún tenían este aspecto. Enormes máquinas que llenaban salas enteras, sin teclados, sin pantallas, muy lejos de los ordenadores de hoy en día. En comparación con esta enorme máquina, la versión de Steve Wozniak supuso un espectacular avance. Pero, como ya era habitual, Wozniak suplicó a HP, la empresa para la que trabajaba Steve en aquel momento, que hicieran una versión comercial de su ordenador, pero le dijeron que no. Steve Jobs, sin embargo, creía en esa idea que decidió dedicarse, como un loco, por todos los medios posibles a convertirla en un producto de éxito. Lo intentó de todas las formas, hasta cambió su aspecto físico para tener más credibilidad, y al final lo consiguió. Inspirado por el movimiento hippie como homenaje a Isaac Newton, que descubrió la gravedad tras caerle una manzana en la cabeza, Steve Jobs la eligió como logotipo. La mordedura del lado derecho se hizo para evitar que la confundieran con un tomate. El joven gerente hippie necesitaba ahora encontrar clientes interesados en su revolucionario ordenador llamado Apple I. Rápidamente, Jobs recibe su primer pedido de 100 unidades de Byte Shop, una de las primeras tiendas especializadas en ordenadores que acaba de abrir en Silicon Valley. El joven hippie pidió un crédito de 30 días de varios miles de dólares para poder construir un ordenador que aún no se había aprobado en una industria inexistente en aquel momento. Cuando Steve anuncia su primera venta a su socio Wozniak, no puede creerlo, sobre todo porque aún no habían fabricado un solo ordenador. Consiguió un pedido de ordenadores fabricados por $500 cada uno. 100 ordenadores eran $50,000. Apple Computers comenzó a construir el Apple I en el garaje de la casa de Steve Jobs, convirtiéndose en el futuro en uno de los lugares más emblemáticos de los Estados Unidos. El Apple I recibe elogios de la crítica, y en unos pocos meses la empresa vende más de 200 unidades. No estaba mal para un ordenador que, hasta ahora, ha sido dominio exclusivo de los más expertos de la tecnología. El Apple I es algo básico, e incluso se vendía sin pantalla, lo que significa que los usuarios tienen que conectarlo a una pantalla de televisión. Steve Jobs no tarda en darse cuenta de que tiene una clientela restringida, ya que no todos son expertos o entendidos en informática. Su ambición es vender ordenadores al público general, así que pide a Wozniak que perfeccione su invento y lo haga accesible a más gente. Wozniak se pone a trabajar y obtiene el fruto de su trabajo un par de semanas después, el Apple II.
El Apple II pierde esa extraña apariencia y se presenta en una caja de plástico con un monitor y una unidad de disco. Jobs acaba de transformar una máquina extraña en un objeto de consumo masivo. El Apple II fue revolucionario en el hecho de que fue el primer ordenador de su tiempo que se vendía completo, listo para usar nada más sacarlo de la caja. Todo lo que resta ahora es convencer a las familias estadounidenses de que adquieran este producto del futuro para sus hogares, y Steve Jobs tiene la solución a ese problema. La publicidad. Esta es su primera campaña. El Apple II se representa en el centro de la vida familiar, desde la comodidad de su propia cocina. El propietario del Apple II puede comprobar sus acciones en el mercado de valores. El Apple II ha conquistado Estados Unidos. Se han vendido 300,000 unidades y ahora incluso se utiliza en los colegios. Jobs tiene 25 años y Wozniak 30, y su activo conjunto es de $300 millones. El joven jefe de la empresa se convierte en el favorito de los medios de comunicación, icono de una nueva generación. Aparece en las portadas de las principales revistas que lo presentan como un gurú de Silicon Valley. A sus 20 y pico años, su objetivo era convertirse en el líder indiscutible del mundo de la tecnología. Cualquier cosa por debajo de eso sería inaceptable. En 1981, el sector de la tecnología estaba dominado por IBM, una de las mayores multinacionales del mundo con más de 350,000 empleados. Fabricaba la mayoría de los sistemas de ordenadores centrales del mundo. Sin embargo, ese año IBM decide introducirse en el mercado de los ordenadores personales con el lanzamiento del IBM PC, en gran parte inspirado en el Apple II. La respuesta de Jobs y su equipo es un rotundo no. No creyeron ni por un momento en el futuro del PC de IBM e incluso lo celebraron. Sin embargo, a pesar del desprecio de Steve Jobs por el PC, este se vende bien e incluso invade la cuota de mercado del Apple II. Pero su éxito se reducía a tan solo 3 letras: IBM. Steve Jobs decide reaccionar convencido de su superioridad. Quiere aplastar la PC. Se convierte en su obsesión. Y para combatir en esta guerra contra un empresario, pero no a uno cualquiera, sino a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi Cola, un hombre famoso por aplastar a una gran competencia, Coca-Cola. La colaboración de estos dos hombres se convierte en noticia de primera plana. Su plan para derrotar a IBM incluso acapara los titulares de Business Week. Steve Jobs se dedica al 100% a la realización de un gran proyecto, un ordenador tan vanguardista que superaría a su competidor de IBM para siempre. Su nombre, Macintosh. Para diseñarlo, exige la entrega total de sus equipos. Él empujaba a sus empleados hasta el límite, teniendo semanas laborales de 90 horas. Después de 3 años a este frenético ritmo, el Macintosh por fin está listo. La fecha de lanzamiento prevista, enero de 1984. El famoso 24 de enero de 1984, el día en que se presentó el Macintosh, todo el mundo enloqueció. Ese día, ante un auditorio lleno y frenético, Steve Jobs organizó su propia consagración. Se dispone a demostrar su avance tecnológico, logrando al fin que la interacción con el ordenador sea más humana. En pantallas gigantes, descubrimos su capacidad de animación y gráficos. Por primera vez, un ordenador permite incluso dibujar a modo de ilustración un retrato de sí mismo. La prensa es unánime, es una revolución, y en cuestión de ventas, es un golpe de gracia. A pesar de su elevado precio, el Macintosh triunfa. $2,500, el doble que un PC de IBM. El Macintosh fue un éxito fenomenal desde el principio. Resultaba increíblemente atractivo para un determinado grupo de personas que aún no habían encontrado el equipo perfecto para ellos, o como Apple solía decir, para el resto de nosotros. Lo que distingue al Mac de todos sus rivales es su extrema facilidad de uso.
Hasta un niño podía usarlo. Todo gracias a avances revolucionarios como el ratón. En esta forma era totalmente novedoso, al igual que los iconos, los menús y las ventanas que aparecen aquí en una pantalla de ordenador por primera vez. Microsoft era mucho más pequeña que Apple en aquel entonces. A diferencia de Apple, Microsoft no fabrica ordenadores, también desarrolla su propio sistema operativo. Sin embargo, Bill Gates quedó impresionado por el sistema de equipamiento del Macintosh. Incluso lo elogió públicamente. Nadie sospechaba que Bill Gates tenía un proyecto en mente: descubrir el secreto del Macintosh bajo su propia marca. Quería crear un sistema igual de avanzado con la intención no confesada de venderlo a los rivales de Apple. Bill Gates había estado trabajando para Apple, proporcionándoles software. En ese momento, los ingenieros del grupo no veían la necesidad de ser cautelosos con este pequeño proveedor, algo que él aprovecharía para averiguar discretamente todo lo posible sobre el sistema Macintosh. Steve Jobs tenía motivos para preocuparse, pero ya era demasiado tarde. La bomba estalló un par de meses después, cuando la tecnología de las PCs milagrosamente se equiparó a la de los Macintosh. Habían incorporado un menú desplegable y un ratón, todo gracias a un nuevo programa de Microsoft. Bill Gates acababa de lanzar su propio sistema operativo Windows, inspirado directamente en el cerebro del Macintosh. Bill Gates y Steve Jobs se enfrentaron en su despacho, pero Bill no cedió ni un centímetro. Bill lo había logrado. Windows no tardaría en ser parte integrante de la mayoría de los ordenadores del planeta, a un precio que no dejaba margen a la competencia. Para Apple fue un desastre. Las ventas del Macintosh cayeron en picado en cuestión de semanas, y la suerte de Steve Jobs comenzó a desvanecerse. De repente, por primera vez en su carrera, comenzaron a preocuparse por lo que le pasaría a la empresa si la gente no compraba el Mac para superar la crisis. El individuo que Steve Jobs había contratado 2 años antes decidió tomar una medida. Steve se presentó ante el consejo con la idea de despedir a Scully, alegando que no encajaba ni era la persona adecuada para dirigir Apple en ese momento. Steve tenía 29 años. Era joven, impaciente y muy temperamental. Por eso, la junta pensó que si tenían que elegir entre una persona como Steve Jobs y un CEO de fama reputada para dirigir Apple, Steve pues se tenía que ir, y así lo echaron de Apple. Pero enseguida se dio cuenta de que, bueno, era millonario. Tenía menos de 30 años y la opinión pública en general lo consideraba un genio. Así que tenía que volver a empezar. Decidió fundar una nueva empresa, pero esta vez sin tener a Scully, sin tener una junta directiva ni nadie que pudiera sabotear sus ideas ni que le dijeran qué hacer. Planeaba llevarse a algunos empleados de Apple. Jobs se presentó con una lista de empleados que se llevaría, incluyendo a algunos de alto nivel. La reacción de Apple fue de furia total y decidieron despedir a Jobs de la junta directiva. Jobs funda Next, una empresa con un enfoque en diseño y perfección. Intenta colaborar con Bill Gates, pero Gates se muestra escéptico con el producto de Next. El lanzamiento del primer producto de Next, a un precio elevado y sin fecha de lanzamiento clara, resulta en una recepción adversa. A pesar de los obstáculos y críticas, Jobs sigue adelante con su visión de crear una empresa innovadora, centrada en el diseño y la excelencia, aunque enfrenta desafíos financieros y de aceptación en el mercado. Next, como una continuación de Apple, un año más tarde, adquiere los estudios Pixar a George Lucas. Pixar acabaría produciendo películas que revolucionarían el mundo de la animación. Una vez más, Jobs demostraba ser un visionario. Pasan los años y Steve continúa desarrollando nuevas tecnologías, aún con la ferviente esperanza de cambiar el mundo. A mediados de los 90, Bill Gates ha ocupado su lugar. Su compañía, Microsoft, controla la industria de la tecnología de la información.
Es una descomunal potencia económica, casi un monopolio. El 97% de los ordenadores del mundo funcionan con su sistema Windows. Por otro lado, desde la marcha de Steve Jobs, Apple ha seguido perdiendo terreno. La marca necesita urgentemente una reforma. Su cuota de mercado se derrumba, con solo el 3%. El 5 de febrero de 1997, un titular de Business Week reza: la caída de un ícono estadounidense. Apple caía en picado hacia su desaparición. Había pasado por una serie de directores y ninguno de ellos había tenido éxito, y la gente perdió la confianza en la marca. En ese momento, Apple acababa de contratar a un nuevo director general, Gilbert Amelio, y el enemigo acérrimo de Jobs fue despedido. Gilbert Amelio decide arriesgarlo todo y juega su última carta llamando al hombre del momento, el gurú de los comienzos de la compañía, símbolo de la edad de oro de Apple, Steve Jobs. Ahora tiene 42 años y, como siempre, la cabeza llena de ideas. En agosto del 97, el fundador firma su regreso con un mega evento digno de los viejos tiempos. Steve Jobs anuncia unas medidas de rescate para sacar a Apple desde el borde del abismo. El público se queda atónito. Su invitado especial, Bill Gates. Steve Jobs hizo lo impensable, firmando un acuerdo secreto y resolviendo sus diferencias. Steve Jobs retira todos los procedimientos legales en contra de Bill Gates. Por su parte, Bill suministra a Steve programas para sus ordenadores y un fabuloso cheque de $150 millones. Steve Jobs está dispuesto a cualquier cosa para rescatar a Apple del borde del abismo, pero sobre todo, y lo que es más importante, resucitar la marca. Y nadie pudo hacerlo mejor que Steve Jobs. Steve Jobs trajo una nueva idea para reinventar al fracasado Macintosh, que los convierte en una oferta mucho más atractiva que el aburrido PC gris. Su nombre es iMac, pero las ideas de Steve Jobs van mucho más allá. Su increíble visión de futuro no se limita solo a las computadoras. Apple se lanza audazmente al mercado del entretenimiento masivo. La música es un nuevo patio de entretenimiento y Jobs saca un pequeño y curioso dispositivo para escucharla. Tras la invención del Macintosh, esta es la segunda gran revolución de Apple, el iPod, el reproductor digital portátil número 1 del mundo. Apple ya ha vendido 275 millones, y junto con el iPod viene el iTunes, la inseparable aplicación para la gestión de su música que Steve Jobs vende online. iTunes vende más de 50 millones de canciones, 500 millones al año siguiente. Y eso no es todo. Apple tiene otras ideas revolucionarias en desarrollo. Sin embargo, una inesperada revelación afecta profundamente el curso de los acontecimientos. En junio de 2004, Steve Jobs anuncia que padece cáncer de páncreas, pero Jobs es un luchador y vive cada día como una oportunidad más para saborear la vida al máximo. Tras las computadoras y la música, llegó el teléfono. El 9 de enero de 2007, el mundo de la telefonía móvil sufrió una auténtica revolución. El mundo de los teléfonos móviles nunca ha visto nada parecido. En 3 años, Apple vendería 75 millones de iPhones. Con renovada confianza, Steve Jobs aprovecha la oportunidad para renovar un viejo producto de Apple, una tableta de pantalla táctil comercializada durante su ausencia, que había sido un fracaso total en 1993. El 27 de enero de 2010, Steve Jobs presenta su obra más ambiciosa hasta la fecha. Está muy débil debido a su enfermedad, pero tan emocionado como un niño con un juguete nuevo. Steve Jobs no duda nunca. Lo hace y, al parecer, con razón, ya que el iPad es un éxito rotundo. El 2 de marzo de 2011 hizo su última presentación ante un emocionado público y el 24 de agosto, agotado por su enfermedad, decidió apartarse a un lado y dimitir de su puesto como director ejecutivo de Apple.
Vivió cada día como si fuera el último y, sin duda, fue ese el motivo de que durante sus últimos años al frente de Apple fuera tan creativo. El 5 de octubre de 2011, la muerte llegó a Apple, una de las empresas más ricas del mundo. En la actualidad, Apple continúa innovando y expandiendo su alcance en diversos frentes tecnológicos. Un ejemplo destacado es el reciente lanzamiento de los Apple Vision Pro, unos lentes de realidad virtual que prometen ofrecer experiencias inmersivas y revolucionarias para los usuarios. Por otro lado, el éxito del iPhone sigue siendo incomparable en la industria tecnológica. A lo largo de los años, el iPhone se ha convertido en un símbolo de innovación, diseño elegante y funcionalidad excepcional. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los productos más vendidos de Apple, con una base de usuarios leales en todo el mundo. Estos ejemplos ilustran cómo Apple se mantiene a la vanguardia de la innovación, ofreciendo productos y experiencias que no solo satisfacen las necesidades de sus usuarios, sino que también establecen nuevos estándares en la industria tecnológica. Con su enfoque en la calidad, el diseño y la innovación constante, Apple continúa consolidando su posición como uno de los líderes en el mundo de la tecnología.